En el principio ya existía la belleza. La belleza estaba junto a Dios y la belleza era Dios. Vino a los suyos la belleza, pero los suyos no la recibieron. Prefirieron la fugacidad de la belleza a la belleza misma. Los suyos siguen en su busca, la alcanzan y la pierden, con demasiada rapidez, con avidez incompatible, a tientas tantas veces. No es necesario esperar hasta la afirmación de Dostoyevsky en el siglo XIX, cuando a través de uno de sus personajes profetiza que al final nos salvará la belleza. Si hacemos caso a las interpretaciones más libres del prólogo del Evangelio de San Juan, podemos decir que el Logos, la palabra que al principio existía, era ya la belleza, la armonía, la medida proporcional y proporcionada al hombre y en imagen de la cual el hombre fue creado, y que por eso el hombre busca, ansía, necesita belleza, siendo ella quien, al final, se ha puesto en manos del hombre, destinados a la belleza. En efecto, parece que el ser humano está llamado a buscar la belleza y a encontrarse con ella, más aún, a amarla. De este destino daba cuenta el mismo San Agustín al afirmar: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. El carácter nuevo de la belleza brota de su misma realidad, que todo lo muestra a la luz de una luz distinta y nunca repetida, una luz recreadora de las cosas. Su carácter de belleza antigua parece aludir a su carácter radical, a ese estar suyo arcanamente presente en nosotros, como una constante que siempre nos ha acompañado y movido. La belleza nos es constitutiva. No somos hombres ni mujeres vivos sin belleza y sin su busca. La pérdida del asombro, de la capacidad de deslumbramiento y de gozo en ella estaría apuntando a un déficit o a una anomalía en nuestro constitutivo humano. Si un día dejáramos de asombrarnos y conmocionarnos por la belleza, estaríamos comenzando el camino de la deshumanización. La belleza en el mundo y en el tiempo. En el mundo de hoy, no sabemos muy bien si definirlo como posmoderno o posmoderno, está más viva que nunca esa búsqueda de la belleza. Si seguimos el análisis de quienes se dedican a interpretar la realidad sociocultural, integrando diferentes enfoques, tendríamos que tener presentes algunos datos para comprender nuestro momento. De entre los caminos que en la historia se han abierto para llevar al hombre a una consideración trascendente del mundo, a saber, el camino de la verdad, la bondad y la belleza, parece que al hombre de hoy, al que seguiremos llamando postmoderno, solo le resulta atrayente el camino de la belleza. ¿Por qué? Si hacemos balance de la historia del pasado siglo, parece, solo parece, que en el orden político y global, la luz arrojada sobre Europa por la Ilustración no fue capaz de detener las más sangrientas guerras. Guerras globalizadas y mundiales que dejaron Europa, el corazón del mundo moderno, sembrado de trincheras, fosas comunes, campos de concentración, campos de exterminio, hornos crematorios, cámaras de gas y fríos muros que separaban a las personas en razón, precisamente, de las ideologías emanadas de algunas de esas derivas que pretendían construir un mundo perfecto con el solo poder de la razón. Aparte de los innumerables logros científicos y médicos, también el conocimiento técnico parece que contribuyó a la delineación deliberada de la destrucción masiva. Parece que no, que a este hombre posterior a la modernidad, en vista de todo esto, ya no le convencía el poder de la razón, paladín de una verdad unilateralmente considerada. La posibilidad de encontrar una verdad desde la que construir un mundo mejor parece caía arrastrando consigo la confianza en la verdad una, universal, evidente. Y paralelamente a este derrumbe, también parecía sucumbir la fe en la bondad del ser humano. No es preciso enumerar la lista anterior para advertir la incapacidad del hombre para creer en la bondad de sí mismo con un iluso amor universal demostrado falaz ante los hechos terribles, dantescos en ocasiones. Así las cosas,
para un ser humano que iba cerrando sus puertas a la verdad y a la bondad. Pronto se irían cerrando las puertas, los caminos, las vías hacia Dios. ¿Qué razones? ¿Qué búsqueda de una verdad? ¿Qué asombro y admiración ante el ser humano podía quedar indemne? Y por lo tanto elevarnos, conducirnos, movernos, estremecernos el corazón a la búsqueda, al asombro, a la confianza, a la alabanza ante un Dios, ante cualquier Dios. Permanecía, sin embargo, arrebatándonos y embriagándonos la belleza. Siempre siguiendo este análisis, susceptible de rechazo, yo tampoco acabo de confiar en él. Por otro lado, este análisis de los clásicos trascendentales parece que al hombre de hoy le queda la belleza. Bajemos de las elucubraciones para verlo. De forma multitudinaria, los hombres buscan belleza. Recorro Salamanca, inundada de turistas que miran con embeleso cresterías y pináculos recortados contra el cielo azul intenso de Castilla. Ese mismo fin de semana, Madrid atrae miles de visitantes, yo uno más, hacia la muestra que el Museo Thyssen organiza del diseñador Gilbert de Givenchy. Los museos, los teatros, las salas de instalaciones multidisciplinares, creativas, son los nuevos templos y los artistas, los nuevos sacerdotes o gurús de la religión de la belleza. ¿Pero es esto la belleza que buscamos? Abundemos en el hecho cotidiano. Proliferan los gimnasios, las dietas alimenticias en busca de una esbeltez física en pos de la cual todo sacrificio vale la pena. Aumentan las clínicas estéticas. Moldeamos con bisturí e implantes hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Un informativo anuncia que, según datos de un congreso, dentro de 40 años habremos controlado y minimizado los procesos de envejecimiento. Moriremos ancianos, mas con rostro adolescente. La apariencia física es el elemento decisivo para acceder a cada vez más empleos, de agente bursátil a cajera de Mercadona. Queremos ser bellos, pero también queremos rodearnos de belleza, contemplar cosas, edificios, cuerpos, rostros hermosos. Los publicistas lo saben. Buscamos y no nos damos cuenta. Ese es el drama. Ser amados y gozar amando el mundo que nos rodea. Es decir, buscamos en la belleza de las cosas otra belleza, algo que sosiegue, haga vibrar, haga sentir vivos, quizá aquí la clave, haga sentir vivos lo que somos. Buscamos la gran belleza, porque la gran belleza es el amor. Y todas las bellezas de las que de una a otra vamos como dando tumbos no son sino pálidos reflejos, tímidos ecos de la gran belleza consistente en el amor. En este punto tenemos que retomar a San Agustín. Y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. No es mera arqueología patrística. La archiconocida cita del de Hipona adquiere en nuestro tiempo y por lo antes señalado más vigencia que nunca, y una película, por no ponernos demasiado teóricos y aburridos, nos lo recuerda. Se trata de la cinta dirigida por Paolo Sorrentino, precisamente titulada La gran belleza. Su protagonista, Jep Gambardella, es un periodista especializado en arte, un vividor. El hombre más posmoderno de la posmoderna Italia del diseño y la elegancia. Impecablemente vestido, aficionado a los placeres más caros, adicto a los cuerpos, al neón de la noche y la moda, es, sin embargo, un inteligente cínico para consigo mismo y el mundo alto burgués, intelectual, artístico y mediático que lo rodea. Jep Gambardella fue escritor que encontró el éxito con una sola novela hace 40 años. Pero no ha vuelto a la literatura y va buscando saciar su apetito de plenitud de una exposición a otra, de una fiesta salvaje a otra, del sexo al sexo más descarnado. Busca la belleza, va saltando de belleza en belleza y sin embargo ya no cree en nada, no espera nada y es consciente de que es uno de los pocos conscientes acerca del vacío del mundo que le rodea y al cual, con cinismo y hasta crueldad, sin embargo, se entrega. Pero Jep Gambardella
tuvo un amor de joven. Desde entonces no ha vuelto a escribir. Será precisamente una misionera con fama de santa que esos días está en Roma quien, de forma misteriosa y poética, le indica que lo que busca está en sus raíces, porque busca el amor, a cuyo precipicio se asomó un lejano día. Sus ansias de belleza no son en el fondo más que la búsqueda de ese amor que un día le hizo temblar y al que, sin embargo, no se entregó. La santa misionera es, sin embargo, la encarnación de la fealdad. Una anciana desdentada, antípoda del mundo glamuroso que rodea al periodista y que, sin embargo, encarna la belleza interior, la belleza de la pobreza, de la entrega, del olvido de sí mismo, la bondad, la vida enteramente dada para los otros. Esta película, que causa repulsión y fascinación a partes iguales, ha recibido todos los premios, incluido el Oscar. Parece la metáfora de lo que ella misma refleja. La belleza, el talento, la sublimidad narrativa y estética que, siendo aplaudida por el mundo, permanece inaccesible en su sentido profundo para quien no tiene la gracia o el don o la bendición de retomar el camino que nos conduce de las cosas bellas a la gran belleza, la que concita en sí bondad y verdad, pobreza y riqueza, encuentro consigo mismo en el olvido y en la entrega de sí mismo. Hay otro fenómeno artístico que, por su peculiar constitutivo antiestético, quizá pueda, subcontrario, revelarnos algo sobre el lugar de la belleza en nuestro mundo. Se trata del feísmo. Aunque no es en absoluto una manifestación contemporánea, las obras feístas se distinguen porque el artista se demora en ellas en la presentación de objetos, animales, personas, lugares o situaciones repugnantes. Los motivos que subyacen a esta elección son muy variados. Por ejemplo, puede tratarse de un deseo de denuncia por parte del artista, que al presentar elementos de la realidad que aborrece, pretende que el público tenga conciencia de ellos, para que así resulte posible cambiarlos. La opción por el feísmo puede ser también una protesta no contra la sociedad, sino contra lo absurdo e injusto de la existencia en general, desde un punto de vista filosófico o religioso. En este sentido, el feísmo confirma las premisas de Nietzsche, quien, en Humano, demasiado humano, profetizaba. Se ponen límites demasiado estrechos al arte cuando se le exige que sea solo el vehículo de expresión del alma regulada y equilibrada. Al igual que en las artes plásticas, hay en la música y en la poesía un arte del alma fea, junto al arte del alma bella. Y ese arte es precisamente quien ha obtenido efectos más poderosos, quien ha quebrantado las almas, movido las piedras y convertido a los animales en hombres. Fin de cita. Algunos artistas utilizan el feísmo para agredir la sensibilidad del público, al que consideran demasiado autocomplaciente y convencional, llevando a la obra de arte aquello que la sensibilidad convencional teme o condena: el crimen, la barbarie, la crueldad, la enfermedad, la violencia, el satanismo, etc. El feísmo afecta generalmente a los elementos que se describen en la obra de arte, pero no a la técnica formal. La obra de arte puede resultar hermosa, aunque lo que se pinta o se transmite sea repulsivo. Hermosa precisamente en función de sus cualidades puramente formales. Curiosamente, y quizás sea ello lo que nos interesa, el feísmo, sin proponérselo, nos lleva al menos a considerar la belleza moral. Por un lado, nos proviene de la delectación complaciente en lo bello como algo decorativo, consumible y autocomplaciente. Por otro, aun cuando el artista ni siquiera lo pretenda, se está aludiendo a un perdido sentido, a una cegada luz, a una verdad corrompida. Desde la oscuridad, desde el absurdo, su contrario hemos dicho, desde el sinsentido, el espectador siente golpeado su ser con algo que no está y cuya ausencia nos destroza. Algo quizá ansiado en algún momento de la vida
el gran misterio, cuyo eclipse nos hace percibir ahora como más necesario y hermoso de lo que apreciábamos entonces, aquello cuya ausencia hace abyecto el ahora. Tracey Emin, artista componente de los Young British Artists, fue nominada al premio Turner por una composición titulada My Bed, mi cama. La pieza consistía en la cama de la propia artista sin hacer. En las sábanas, manchas amarillas. En el suelo de alrededor había artículos de uso íntimo, como condones, paquetes de cigarrillos vacíos, bragas con manchas menstruales, botellas de vodka y otros detritus. Cito un artículo periodístico. Parece ser que se trata de la cama en que la artista permaneció varias semanas de crisis suicida tras una ruptura sentimental. Nuevamente el amor, o su ausencia, o aún peor, su ruptura. Su destrucción y el consecuente proceso autodestructivo, suicida incluso, en que puede sumergirnos. Estos versos son de William Ospina. Ningún artista puede pintar la repulsión, el horror, las crueldades, si no los ilumina la belleza. La ausencia de belleza como proceso creativo para conducirnos también a la gran belleza del amor. No es necesario decir más. O sí, como anécdota desdramatizadora, señalemos que el valor de la pieza, mi cama, ha ido subiendo de venta en venta hasta alcanzar los 2,2 millones de libras este julio de 2014, precisamente. Bueno, de arte y mercado no hablaremos aquí, porque eso sí que realmente nos alejaría de la belleza. El Evangelio de la belleza. Ante este panorama, ¿puede la fe en el Evangelio de Jesucristo dar respuesta a esta aspiración radical, tan arcana como actual, del hombre a la belleza? ¿En qué medida sigue siendo la fuerza de la religión suscitadora de belleza? ¿Debe serlo? Quizás sea necesario no hablar de lo religioso en abstracto. Prefiero hablar del Evangelio y de la fe que brotando de él ha sido y debería ser manantial de las más asombrosas obras de arte. Si hemos apuntado la puerta que el mundo contemporáneo aún mantiene abierta en la belleza, si hemos señalado que en ella permanece una apertura aún al asombro de existir y de amar, si aceptamos que belleza aún es margen al resplandor, que aún pervive en ella la capacidad de estremecer y abrir el corazón a horizontes más altos. ¿Cómo? ¿Por qué habríamos de cegar este lucernario que abre el hombre hacia Dios y el Evangelio hacia el corazón del hombre? Sin embargo, el planteamiento real nos obliga a mirar lo concreto. Si en algo, quizá esta es demasiada mi opinión, si en algo es materialmente visible el alejamiento entre la Iglesia y el mundo contemporáneo, es en el campo de la expresión artística y en la escisión entre cultura e Iglesia. Desde el siglo XIX hasta hoy, los lenguajes artísticos y las expresiones culturales han corrido por caminos cada vez más divergentes. Excede a nuestro espacio detallar un análisis y sus honrosas excepciones. Pero basta observar el adocenamiento, la escasa calidad y hasta el empalago en tantas imágenes religiosas. Podría dar la sensación de que la Iglesia ha perdido la capacidad de engendrar y suscitar obras sublimes, hermosas o simplemente inquietantes humanamente. Parece que no basta con tirar de fondo de armario y mostrar los viejos tesoros artísticos acumulados. Ratzinger, que era un lector de von Balthasar, el gran defensor teológico de la belleza, algo sabía de esto, pero yo creo que lo interpretó mal. No basta con sacar las viejas glorias, las viejas ropas, sino que se alude y se nos invita a una pregunta más profunda. Ese mostrar el patrimonio, la belleza que nuestra fe ha engendrado es laudable y significativo, pero apunto más a la raíz, a la potencia vital, capaz de hacer brotar expresiones, lenguajes, realizaciones estéticas
en que irrumpa el misterio sagrado, la belleza del Evangelio sobre el suelo del mundo contemporáneo. Para alumbrar belleza hay que dejarse fecundar por la belleza, abrirse a sus lenguajes siempre nuevos que suscitan, embriagarse de ellos tanto como del espíritu de las bienaventuranzas. Si la belleza está viva, siempre son nuevos sus lenguajes. ¿Están vivos nuestros lenguajes? El cristianismo no puede temer a ningún lenguaje, porque la fe cristiana comienza afirmando que en el principio existía el lenguaje, que el lenguaje se hizo carne, que todo se creó por el lenguaje, en diálogo, que es palabra viva la que nos salva. También es cierto, la fe cristiana ha profetizado la triste realidad de que el lenguaje vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Que es algo así como que no lo reconocieron, o no lo escucharon, o lo rechazaron. ¿Puede la fe cristiana engendrar belleza sin escuchar el lenguaje del misterio hablando en el tiempo de hoy? ¿No son las sacristías cerradas el lugar más permeable al lenguaje vivo, subrayando lo vivo? Y no se trata de una simplista y acomplejada acomodación a los lenguajes nuevos de la belleza y del arte de hoy. No, es algo más profundo. Porque pertenecen a la esencia del Evangelio los lirios del campo y las aves del cielo, la arena de las playas y las estrellas de la noche. Porque son metáforas, las parábolas de Jesús, historias de la calle y los caminos. Porque su lenguaje de Dios transgrede los lenguajes cárcel de Dios de su tiempo. Porque habla Jesús de los misterios del reino con aquellos a quienes se les cerraban las puertas, las palabras de la belleza y del reino. Mujeres, pecadores, impuros, extranjeros. Porque al estar en su raíz está igualmente en su horizonte futuro, la belleza no puede ser ajena al cristianismo. Y algo más. Belleza es éxtasis hacia el tú, al tú del otro y hacia lo completamente otro. Alguna de las teorías estéticas contemporáneas sitúa precisamente la clave de bóveda de la belleza en su capacidad expresiva y comunicativa. En su búsqueda del otro, de los otros y del misterio totalmente otro que nos aguarda. Ahí radica la belleza del cristianismo, porque es el nuestro un Dios trinitario, un encuentro interpersonal de túes que se interpelan, se diferencian y finalmente se acogen en unidad. Donde hay miedo, no es posible la belleza. Donde hay belleza, no hay miedo. Es el miedo una lupa que hace ver dragones donde quizá solo haya insectos. Los lenguajes culturales de hoy no tienen miedo al cuerpo y su esplendor divinamente creado. El cuerpo humano es obra maestra del Creador, instrumento de su revelación como artista, que dejó en la atracción sexual y en el amor material la huella del misterio espiritual, de lo diferente que aspira a unirse. Cuerpo, caja de resonancia de la palabra, condición de posibilidad del encuentro entre los hombres y con Dios mismo. El credo cristiano proclama la resurrección de la carne. Una estética religiosa temerosa de la corporalidad puede ser virtuosa, pero no teologal. Aunque posiblemente no podamos aceptar sin más la cita, señala Yates que las pasiones, por contener el máximo de vida, son las cosas más santas. Y Juan Antonio González Iglesias, uno de mis poetas de cabecera, que lo glosa, continúa diciendo, añadiendo a Yates: he detenido el vuelo de las aves, el canto de los pájaros, para cantar la gloria de Dios en tu cintura, tu torso receptivo de claridad a oscuras. Si la fe evangélica aspira a abrirse paso hasta el corazón del hombre por las sendas de la belleza, no puede pergeñar un retrato robot del ser humano del que ampute todo lo que es vida y son pasiones vitales. Algo semejante a esas imágenes de Cristos y santos siglo-ventistas, cuyo contexto vital antes parece el almidón o el hielo que la vida, la temblorosa condición carnal de todo el que duda y cree, desespera y espera, ama y se rompe, se apasiona y se oscurece. No ocurría así
en el Renacimiento ni en el esplendor del Barroco. Según el poeta Robert Penn Warren, en el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver. Y lo que vemos es la vida. Creo que esto es aplicable a toda obra de arte. Esta, si en realidad lo es o en la medida en que es arte, nos asoma al misterio de la vida. Y en ese asomo nos enciende una luz en la que verla. Belleza es esa luz por la que vemos, y lo visto a la luz de esta luz hermosa es la vida. La vida. Si el miedo a la incorrección nos conduce el miedo a la vida y a la creatividad, la fe cristiana no podrá engendrar belleza. Al final, en una obra de arte, lo que la hace perdurable es la vida. Entre poetas suele decirse, al final queda la vida. No quiere decir que el poeta, perdonad que hable de poeta, poned artista, ponga su alma en peligro, pero sí su capacidad expresiva. Ello puede implicar la necesidad de transgresión, de exploración. A veces, en esa capacidad de transgresión y de exploración, se cifra la posibilidad de avanzar en los caminos del lenguaje artístico. Puede requerir la necesidad de mancharse en el lodo de la vida real, o herirse con el fuego de los infiernos en que algunas vidas se debaten, lo cual no se logra sin la proximidad y hasta el abrazo a los impuros social y eclesialmente marcados. Y a veces, hasta introducir elementos biográficos, pensemos en Caravaggio, Francis Bacon, Machado, Miguel Ángel. Sin olvidar, nunca, como señalaba Pessoa, que el poeta, en todo caso, es un fingidor. Un ejemplo logrado y alentador lo encontramos en las videocreaciones de Bill Viola, artista que experimenta y se adentra en las pasiones humanas precisamente a partir de la iconografía del Renacimiento y del Barroco cristianos. El dolor, la euforia, el resentimiento, el perdón, la agonía, el deseo, la angustia, el éxtasis, la codicia, la donación, alcanzan una potencia expresiva que toca las entrañas del hombre de nuestro tiempo y precisamente del hombre no creyente que acude a sus exposiciones y lo hace precisamente partiendo de las cumbres artísticas del arte cristiano. Novedad y vanguardia se requieren y pueden potenciarse mutuamente en creaciones que nos llevan más adentro en la condición y dignidad humana y por lo tanto pueden acercarnos más a Dios. Si la belleza es luz en que ver la vida, parece que hay una asimilación entre belleza y sentido. Belleza se revela como condición de posibilidad en que atisbar el sentido del mundo, de la vida y de la abisal profundidad del corazón humano. La fe en el Evangelio, en la medida en que contiene y derrama sobre las cosas todo el sentido en su potencialidad más alta y más profunda, más cotidiana y más universal, será no usada luz sobre las cosas que importan, las cosas del corazón. Decir las cosas del corazón incluye en sí hablar también de los misterios más arcanos del universo, pues como señalaba Dante y parafraseándolo Fray Luis de Granada, es amor el que mueve las estrellas. Belleza del Evangelio, no usada luz, pues si algo define en su misma raíz etimológica el Evangelio es precisamente su novedad inagotable. Una luz que contiene la asombrosa virtualidad, no lo deberíamos olvidar, de ser cuanto más usada, más limpia y más pura. Pero ese sentido no puede conformarse con jugar la partida de un sentido aparte. Porque una es la verdad y uno es el mundo y el sentido de toda la existencia, desde la más humilde flor al corazón humano. Un arte cristiano, verdaderamente vocacionado por su propio querigma, no puede conformarse a pintar, componer, escribir para círculos ya convertidos, para librerías religiosas y ámbitos protegidos de antemano por la complicidad creyente. Ha de salir a los caminos del mundo. No puede achicarse a producir una literatura particular, sino que ha de arriesgarse a ser palabra en el ágora de un mundo complejo y en lo religioso tantas veces adverso. Al espacio público artístico
se entra con una obra de calidad. Por más que celebremos el centenario de Santa Teresa de Jesús y no solo el de Teresa de Cepeda, sin su aportación a la historia de la mística y sin su aportación a la historia de la literatura y a la evolución del lenguaje, la trascendencia de Teresa, toda ella entera, no tendría la misma dimensión en el espacio público. Es imprescindible al arte cristiano aprender los recursos formales de su disciplina, presentarse la complejidad de los ámbitos creativos con una obra de calidad, más allá de su significación espiritual. Las buenas intenciones no bastan. En literatura se suele decir que las buenas intenciones producen la peor literatura. La belleza que brota del Evangelio debe romper los círculos del miedo. Pues la belleza del Evangelio es Jesucristo, su persona viviente que proclama: yo hago nuevas todas las cosas. Al fin y al cabo, la fuerza creativa del Evangelio consiste en culminar nuestra capacidad y necesidad de amar. El amor, hemos visto, parece ser lo que late al fondo de esa llamada a la belleza que perdura en el hombre de hoy, lo cual encuentra su realización en la presencia del tú viviente de Jesucristo, forma y contenido que desborda y recrea las formas recreativas. Parafraseando y tergiversando la cita, la gracia no destruye la forma, sino que la perfecciona. Y así voy terminando. Si da cuenta del horror de vivir, que lo haga poniendo vida en las heridas de vida. ¿Quién habría considerado como portadora de belleza la representación del patíbulo de la cruz? He aquí un ejemplo de novedad, atrevimiento y trascendencia por las sendas de lo bello y hasta del feísmo, hasta las profundidades del amor radical de Dios mostrado en la pasión del hombre crucificado. Si un arte cristiano pinta, compone, versifica la posibilidad y la realidad del espanto, que instale en el corazón del hombre la nostalgia de la luz, la resurrección y la llamada al infinito. Si imitación de la naturaleza haga resplandecer la belleza cristiana, la llamada a la custodia de este cosmos poderoso y frágil, brutal y delicado, en que es posible llamar hermanos a la lluvia, al fuego, al lobo y a la muerte. Si del cuerpo humano no haya temor en la palabra de fe, ni vergüenza ni moralina simplista que impidan dar el salto a la alabanza teologal por la gloria del cuerpo, que hace posible el encuentro, la alegría y el placer, atributos del amor y de la salvación sobre la tierra. Alguien dijo una noche: tomad, esto es mi cuerpo. Si el arte cristiano pretende llegar al corazón del hombre, tendrá que personalizar, tener presente a cada espectador, a cada oyente, a cada lector como a un tú irrepetible. Mimar cada creación, como Fra Angelico mima cada fresco, aunque éste esté pintado para una pobre celda que solo habitará un anónimo y sencillo fraile. Solo se puede articular un lenguaje universal, hablar de los grandes temas. Miguel Hernández los resumía: la vida, el amor, la muerte, desde lo particular y desde lo personal. Es el dinamismo de la encarnación. El artista cristiano ha de descalzarse ante la tierra sagrada del tú particular y personal de un espectador o de un lector futuro. Si la inmanencia del mundo, los cables de la luz, los amaneceres, las grúas, las cunetas, los neones de la noche o las briznas insignificantes de hierba, haga presente la palabra de fe, el misterio que todo lo sustenta, lo ama y lo coronará de sentido. Haga resplandecer en el mundo y sus cosas la gloria de ser lenguaje de otra cosa y de una otra belleza más profunda. Como ha dicho José Mateos, termino aquí, permitid que acabe refiriéndome o concretando sobre la poesía. Una de las principales y más profundas enseñanzas de la poesía es probablemente anterior a la poesía. Se trata de un conocimiento antiquísimo que hunde sus raíces en lo religioso y lo mágico. Y eso que enseña la poesía es, en buena medida,
lo que la hace posible. Estos árboles que veo desde mi ventana son, además de árboles, himnos erguidos. Esos pájaros son también la exuberante orquesta del cielo. Y esas nubes pueden ser plácidas montañas o catedrales de nieve. Y la poesía, una manera de sentirse rico siendo muy pobre. Fin de cita. Y ahora añado yo, y una forma de dejar hablar a la vida sabiendo que todo puede hablar de otro mundo y otra belleza, la gran belleza. Gracias.